Yo creo que vamos a iniciar, ¿no? Esther, ¿está lista? Sí, estoy lista. Bueno, pues entonces vamos a iniciar. Gracias, bienvenidas, bienvenidos todos por estar nuevamente en la Cátedra Latinoamericana de Transteatrología, que hoy dedicamos, como decía, a nuestro querido Edgar Morin. Y tenemos entonces la participación de Erandi Adame, que está dedicada desde hace mucho tiempo a trabajar proyectos editoriales donde integra, como nos va a platicar, pues una serie de materiales, sobre todo provenientes pues de la naturaleza, y a partir de ahí elabora proyectos creativos. Entonces, su conferencia es en torno a los gestos de contener. Pues ya ustedes vieron también en la publicidad que se hizo que ella estudió literatura, letras hispánicas y ahora está cursando una maestría en artes visuales en la Universidad de Chile. Pues gracias, Randy, y te escuchamos. Adelante. Mm. Hola a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrada de estar acá compartiendo con ustedes. Eso, como les compartía mi papá, em, esto de lo que voy a hablar ahora es mucho de lo que estoy desarrollando en este proceso de magíster. Entonces es un texto en el que llevo trabajando un rato y que ahora obviamente le hice adecuaciones pensando en compartirla en voz alta con ustedes, pero de alguna forma son las primeras personas que van a escuchar esto, que van a escuchar esta especie de historia que quiero narrar. Y quiero empezar compartiéndoles unas fotos, unas imágenes, que esa va a ser como quizás la parte visual de mi presentación. Entonces, la idea es que podamos ver solamente en la pantalla, como concentrarnos a ver lo que voy a estar compartiendo. Es un minuto, quizás un poco menos, en silencio. Y de ahí empiezo a compartirles. Nuestra historia es la de nuestros gestos. Los movimientos que nacen en nuestras manos han definido, entre muchas otras cosas, cómo nos comunicamos, dejamos registro y conservamos información.
Han definido también los materiales que elegimos para tales o cuales tareas y las herramientas con las que los llevamos a cabo. Han manipulado también los materiales necesarios para desarrollar las herramientas. Dentro de la multiplicidad de tramas que conforman esta historia, existe una que comparte orígenes territoriales y temporales con la historia de la humanidad, que se ha ido tejiendo de mano en mano hasta pasar por estas manos con las que escribo y ahora por este cuerpo con el que hablo. Es la de los gestos materiales del contener. Gestos que conforman un relato donde el objeto que guarda, transporta y cuida es esencial. Ese objeto, a veces libro, a veces canasto, a veces textil, es un cuerpo que investigo para desarrollar una especie de teoría del gesto propia, explorando cuáles son aquellos gestos mínimos que los conforman, rastreando sus orígenes históricos y acercándome a ellos desde su materialidad. Los relatos que conforman estas múltiples historias se van encauzando y tramando desde diferentes líneas de pensamiento. Las dos que me interesan tratar aquí son, por una parte, la de la paradoja del nudo y por la otra, la de la teoría de la bolsa de transporte. Estas dos líneas narrativas me permiten situarme en un espacio donde me puedo ver identificada y, como dice Ursula K. Le Guin, encontrar la posibilidad de un relato que me ancle a una historia de la cultura humana que me haga sentido y en la que me pueda identificar. Esta narrativa, la de la teoría de la bolsa de ficción, propone a la bolsa, el contenedor, el recipiente, y no al palo, la lanza o la espada, como el primer artefacto cultural de la humanidad. Este relato otro, que no es el del héroe, que no es el de las armas, ni el de los cazadores, dice Le Guin, explica grandes zonas de oscuridad teórica y evita grandes zonas de despropósitos teóricos, en general habitadas por tigres, zorros y otros animales muy territoriales. Mientras la cultura se explicaba como algo originado en y desarrollado a partir del uso de objetos largos y duros para pinchar, atizar y matar, nunca pensé que tuviera o que quisiera tener algo que ver con ella. Ahora cito a Ursula K. Le Guin. Si es humano poner algo que quieres porque es útil, comestible o hermoso en una bolsa o en un cesto o en un poco de corteza enrollada o en una hoja o en una red hecha con tu propio pelo o lo que sea y luego llevártelo a casa, siendo la casa otro tipo diferente de saquito o bolsa, un recipiente para personas y más tarde sacarlo y comértelo o compartirlo o guardarlo para el invierno en un contenedor más sólido, o ponerlo en el botiquín, o en el altar, o en el museo, o en el lugar sagrado, o en el área que contiene lo sagrado, y luego al día siguiente probablemente hacer más de lo mismo. Si esto es humano, si esto es lo que se pide, entonces resulta que sí, que soy humana a pesar de todo, completamente, libremente, alegremente, por primera vez. Desde ahí que pienso en todos aquellos objetos contenedores que a lo largo de la historia de la humanidad nos han ido acompañando y han caminado junto con nosotras. Desde las fibras que se encontraban junto al río que sirvieron para ser trenzadas y convertidas en un bolso, las manos que jugaron con la arcilla mientras estaba húmeda y que al ver cómo iba perdiendo humedad y se iba secando, su materialidad cambiaba, y que al darse cuenta de que si se le agregaba calor, cobraba fuerza y rigidez y entonces era capaz de ser utilizada para transportar alimento o agua. Pienso también en las manos que se encontraron con un insecto como la grana cochinilla, que al tallarlo sobre las paredes de una cueva dejaba su color plasmado, lo convertía en un dibujo, que miles de años después encontraríamos para darnos pista de cómo se vivían esas otras vidas. Pienso en que todos estos actos de guardar escrituras, conservar relatos, transmitir historia, los tenemos guardados en la concavidad de nuestras manos, convirtiéndose en gestos posibles de seguir reproduciendo, como si su recuerdo quedara en nuestra memoria corporal esperando brotar. Paul Valéry hizo de las manos, de la pregunta por sus modos de hacer, de tocar lo real y por sus formas de anudarse al lenguaje y al pensamiento, el asunto que asustaba su pesquisa. En sus anotaciones, la mano aparece como ese órgano de lo posible,
quizás porque mientras escribía se daba cuenta de cómo la historia del nudo que trama cuerpo, espíritu y mundo se iba fraguando en la punta de los dedos. Para situarme en esta segunda línea del pensamiento que les hablaba antes, la de la paradoja del nudo, quisiera recordar aquel relato del nudo gordiano. La leyenda del nudo gordiano se origina en la antigua Prigia, una región que se encuentra en la actual Turquía. Según la tradición, un oráculo de la antigua Prigia predijo que el próximo rey vendría en un carro de bueyes. Un día, un campesino llamado Gordias llegó a la ciudad en un carro tirado por bueyes. Interpretando esto como el cumplimiento de la profecía, los ciudadanos hicieron a Gordias su rey. En señal de gratitud, Gordias dedicó su carro al dios Zeus y lo ató a un poste con un nudo intricado y complicado, conocido desde entonces como el nudo gordiano. El extremo de la cuerda estaba escondido dentro del tramado del nudo, lo que lo hacía extremadamente difícil, sino imposible, desatarlo. Se decía que quien pudiera desatar el nudo gordiano sería el gobernante de toda Asia. Durante muchos años, muchas personas intentaron desatar el nudo, pero ninguna tuvo éxito. En el 333 antes de la era común, Alejandro Magno, en su campaña por conquistar Asia, llegó a Frigia. Conociendo la profecía asociada con el nudo gordiano, decidió intentar desatarlo. Después de luchar brevemente con el complicado nudo y darse cuenta de que no podría desatarlo mediante métodos convencionales, Alejandro tomó una decisión audaz. Según una versión de la historia, Alejandro sacó su espada y cortó el nudo de un solo golpe. Este es un mito en el que la violencia del tajo burla la paciencia de quien se decidiera por la laboriosa tarea de desenredar el misterioso orden de los amarres. Este triunfo, el de la bravuconería en el territorio ajeno, es el del sometimiento a través de la trampa. Santiago Albarrico propone, a partir de la fábula de Gordias, dos modelos de humanidad que se habrían enfrentado y cruzado a lo largo de la historia. Él las llamaba la civilización del nudo y la civilización del tajo. La pugna entre, si se quiere, los dedos que atan y desatan con paciencia el mundo y la espada que lo conquista, entre el trabajo cuidadoso y la violencia fulminante, siempre victoriosa por distintas vías y atajos militares o tecnológicos. Situarnos en esta civilización del nudo, desde donde pensamos la bolsa antes del arma y el tejer y el destejer antes del tajar, propone una relación corporal y táctil con el mundo, donde atar y desatar nudos se vuelve una forma de habitar las resistencias, a través de gestos pequeños pero consistentes. Mi obra tiene como origen el libro. Mi formación en lengua y literatura hispánicas me generó el interés por esos objetos en donde la lectura sucede y que me ofrecen una posibilidad para explorar conceptos tan aparentemente cerrados como escritura, texto, lenguaje, signo. Mi desplazamiento desde lo teórico hacia lo práctico me llevó a pensar en todos esos otros objetos que, sin tener palabras, pueden descifrarse, sin tener hojas cuentan historias y sin estar escritos son textos. Libros de artista, lienzos de tela intervenidos, textiles, cestos. Cuerpos contenedores que comparten una historia. Pensando en un mapa relacional que sitúe este desplazamiento, llego a estas relaciones. Yo y el libro y el textil y el tejido y la mano y el hilo y el nudo y la red y la bolsa y el cuenco. Mi acercamiento partió del libro como el soporte de la escritura, lo que Roland Barthes definiría como obra en oposición al texto. Cito a Barthes. La obra es un fragmento de sustancia, ocupa una porción del espacio de los libros, en una biblioteca, por ejemplo. El texto, por su parte, es un campo metodológico. La oposición podría recordar la distinción propuesta por Lacan. La realidad se muestra, lo real se demuestra. Del mismo modo, la obra se ve, en librerías, los ficheros, en programas de examen. El texto se demuestra, es mencionado según determinadas reglas o en contra de determinadas reglas.
La obra se sostiene en la mano, el texto se sostiene en el lenguaje. Pienso también en las palabras de Ulises Carrión en su ensayo fundamental El arte nuevo de hacer libros. Un texto publicado en los 60s en Ámsterdam. Y su tesis principal que me ha acompañado durante tantos años, definiendo mi acercamiento al objeto libro. El libro es una secuencia espacio-temporal. Cito a Carrión. El libro existe originalmente como recipiente de un texto literario, pero el libro, considerado como una realidad autónoma, puede contener cualquier lenguaje escrito, no solo el literario, o incluso cualquier otro sistema de signos. Un libro puede ser el recipiente accidental de un texto cuya estructura es diferente al libro. Son los libros de las librerías y las bibliotecas. Un libro puede existir también como una forma autónoma y suficiente en sí misma, incluyendo acaso un texto que acentúa, que se integra a esa forma. Aquí empieza el arte nuevo de hacer libros. Que el libro sea el recipiente accidental de un texto nos conecta también con lo que Roger Chartier, desde los estudios de la sociología de los textos, define como la historia de la cultura escrita. Una historia de la que el libro es parte, pero en la que convive con múltiples soportes más. El formato libro, nos dice Chartier, no se reduce al libro industrial de Gutenberg. El libro es una interfaz de lectura que tiene más de 2000 años de vida y yo agregaría unos 2000 más si pensamos en los metales, piedras y arcillas. Quiero mostrarles ahora brevemente un video. Voy a compartir con ustedes. Ahí, ¿se alcanza a ver el video completo? Sí. Sí. Este video que les voy a mostrar ahora es sobre un proyecto que desarrollé durante un año que se llama Libros Amuleto y es un proyecto que es un poco resultado de esta última parte que les compartía sobre el libro, en donde yo me iba relacionando con 6 textos que han sido fundamentales para mí y a partir de estas ideas, de estos textos, de lo que me decían estos textos, generé estos libros. Y el proceso es lo que les quiero compartir ahora.
Esta serie de libros que vieron ahora el proceso, son obviamente desde esa búsqueda por expandir la idea del libro, expandir la idea del concepto libro. Estos son los libros ya como el resultado, por así decirlo. Después, si les interesa, les puedo compartir esta página en donde hablo más sobre el proyecto, sobre cómo fueron expuestos. Que fue una exploración profundamente material, profundamente conectada con el territorio, con Oaxaca, México, en donde los estaba realizando. Ahora vuelvo al texto. Estábamos hablando entonces de este libro como el recipiente accidental del texto. Enlistemos algunos de los soportes que los libros han habitado. Archivos, arcilla, arquitectura, bambú, barro, bibliotecas, bronce, caña de bambú, cáscara de huevo de gallina, CD-ROOM, centros de documentación, cerámica, cine, cintas de medición, códices, computadoras, conchas de tortuga, corteza de árbol, cuadernos, cuero, cuerpo humano, disquetes, DVD-ROM, esculturas, etiquetas de arcilla, folletos, hojas de palma, huesos de animal, joyas, lápidas, libros electrónicos, lino, madera sin preparación, mapas, microformas, metal, monedas, monumentos, oros, pantallas de computadora, papel, papiro, paredes, pergamino, periódicos, piedra, piel de animales, piel de carnero, pintura, pizarra electrónica, plata, plomo, revistas, rollos de papiro, soportes fijos, soportes magnéticos, soportes ópticos, soportes transportables, superficies de cera, tablas de oro, tablilla de cera, tablillas de arcilla, tablillas de marfil, teclados, tejidos, teléfonos celulares, textiles y vasijas. Desde la arqueología de los medios, Jussi Parika dice que en las historias que contamos está implicado mucho más que las palabras que usamos. Ellas cuentan las historias de los medios y la mediación, de la materialidad y la tierra. Los relatos mismos son de una escala de duraciones geológicas, en principio demasiado lentas como para que podamos aprenderlas, lo cual exige una comprensión del relato que es radicalmente diferente del significado habitual del contar historias con el que estamos familiarizados en el mundo de las humanidades. En este tiempo profundo, otro término propuesto por Zielinski, otro arqueólogo de los medios, es donde me hace sentido situar esta historia de los gestos contenedores. En su ensayo sobre el trabajo de las mujeres durante los primeros 20.000 años, Elizabeth Weiland Barber nos cuenta cómo, hace unos 40.000 años, al comienzo de la última fase del Paleolítico, denominada Paleolítico Superior, los seres humanos comenzaron a comportarse de una manera muy diferente a como lo habían hecho antes. Durante unos 2 millones de años habían fabricado herramientas de piedra sencillas y durante medio millón habían dominado el fuego y cazado de forma cooperativa en grupos. Pero hace 40.000 años, a medida que las grandes capas de hielo que cubrían los continentes del norte se retiraban, los humanos comenzaron a inventar y a fabricar cosas nuevas a un ritmo vertiginoso. Estos cazadores-recolectores, ahora más creativos, fabricaron herramientas novedosas como punzones, alfileres y diversos buriles similares a cinceles.
pero también comenzaron a esculpir animales, personas y otros motivos, posiblemente de carácter calendárico, en piezas de marfil y hueso y a fabricar grandes cantidades de cuentas para adorno. Los pueblos del Paleolítico Superior pintaban imágenes de animales y dibujaban el contorno de sus propias manos en las paredes de las cuevas. Este es el periodo de las famosas pinturas de la Edad de Piedra de Lascaux, Altamira y otras cuevas de Francia y España. Igualmente importante y más relevante para nuestro propósito aquí es que nuestros antepasados inventaron el hilo y la costura, escribiendo así el primer capítulo de la historia de la larga relación de las mujeres con las artesanías textiles. En la prehistoria, nuestras ancestras aprendieron a fabricar amarras con fibra torcida que nos permitieron acoplar objetos o levantarlos. En las culturas andinas, los quipus, con los cuales se registraba una memoria contable hecha con nudos de diferentes formas, colores y posiciones para registrar datos numéricos e incluso narraciones sin escritura. La escritura no escrita del quipu, sino anudada y tejida, pone en evidencia las posibilidades comunicativas de los múltiples soportes materiales ya mencionados. El lingüista David McNeill, pionero en el estudio de la relación entre gesto y lenguaje, señala que solemos considerar lingüístico lo que podemos escribir y no lingüístico todo lo demás, pero esta división es un constructo cultural, una limitación arbitraria derivada de la evolución histórica. En esta historia, las transiciones entre el texto, los textiles y la tecné están siempre existiendo en límites difusos. Quizás también porque, como lo dice Ursula K. Le Guin, la danza que hizo al mundo se ha bailado siempre en el filo de las cosas, en el borde, en una orilla brumosa. Además de su raíz latina compartida, texto teixere, que las vincula etimológicamente, el texto, los textiles y la tecné comparten una material flexible, sutil y hasta lúdica. El lenguaje y la creación textil comparten la ductilidad, así como una capacidad inherente para establecer relaciones estructurales entre sus componentes. La maravillosa tejedora Annie Albers, que pensaba que lo material era lo más real que existe, dice: el tejido, la escritura y el dibujo comparten un denominador común a través de la práctica de la graphein, lo gráfico, una práctica que revela un rasgo formativo tanto para el texto como para los textiles. Sobre este mismo verbo, graphein, Barthes dice que escribir no significa apilar un material sobre una superficie, sino rascar, arañar una superficie. Hace algunos miles de años se empezó a grabar con varillas aguzadas las superficies de ladrillos mesopotámicos, lo que, según la tradición, constituyó el origen de la escritura. Se trataba, por tanto, de hacer unas incisiones, de penetrar la superficie, y de eso es de lo que se trata todavía. Escribir continúa significando hacer inscripciones. No se trata, por tanto, de un gesto constructivo, sino de un gesto irruptor y penetrante. Este gesto es, como todos los otros, relaciones entre materia, energía, espiritualidad, técnica, modos de pensar, relaciones sociales, modos de organización y un largo etcétera. En el ejercicio por esbozar estas relaciones entre los gestos materiales del contener, entre los nudos, las bolsas y los libros, estableciendo un diálogo entre autoras, autores, historias, solo queda abrirlo y compartirlo para que se siga enriqueciendo desde los múltiples acercamientos que a cada una y a cada uno puedan interesarle. Quisiera cerrar volviendo a ver las imágenes del principio y acompañándolas y dejándolas con el poema octavo de Roberto Juarros en Poesía Vertical. Hilos que vienen de afuera me fabrican un gesto que se da vuelta y se me va hacia adentro. No sé a quién buscan esos hilos, qué otra complicidad o respuesta o vínculo, qué otro complot de formas. ¿O acaso no les importa ningún gesto y persiguen tan solo los hilos sueltos del otro lado para atarse con ellos? Y yo,
soy únicamente el lugar donde el nudo es posible. Bien, pues gracias. Muchas gracias, Erin. Vamos a escuchar al maestro Gabriel. ¿Qué nos dices, Gabriel? Bueno, estoy muy conmovido por la exposición de Erandi, de una polisemia y una posibilidad de expansión a partir de elementos muy simples, extraordinaria. Yo quisiera retrotraer esta conferencia a la escena de la transteatrología, por una razón, y es que cuando hice un curso de un taller en una escuela de teatro pues muy afamada en la Universidad Nacional, dirigida por quienes manejan una escuela llamada Mapa Teatro, les propuse un ejercicio a los estudiantes que yo llamé palimpsestus. No el término palimpsesto, que está tan relacionado con la trama textual, sino el gesto inicial de uno como persona al salir de ese lugar de contención que es el útero. Y entonces reflexioné sobre el significado de la palabra gesto, porque el lenguaje teatral es fundamentalmente un lenguaje de gestos. Y encontré que la palabra gesto viene del verbo latino gerire, que es poner en movimiento, poner en movimiento. Una escena teatral, una secuencia teatral es una sucesión de gestos que son elocuentes en sí mismos, fuera de todo el lenguaje verbal que uno utilice. Y es algo interesante y muy curioso porque la palabra gerire, gesto, puede contraponerse con otra y sin embargo ahí se genera una especie de dialéctica paradójica que es la de pausare. Pausare es pose, de ahí viene la palabra pose, y pausare significa detener el movimiento. Entonces el lenguaje teatral es como una unión del poner el movimiento y del pausar el movimiento, detener el movimiento. Un vaivén, ¿no? Detener el movimiento. Es un tejido, si se quiere, para expresarlo en los términos de Erandi y no salir de ellos. El lenguaje teatral es un tejido entre poner en movimiento y pausar,
poner en movimiento, ritmo, eso es ritmo fundamentalmente, y eso es tejer, y eso es tejido. Ahora bien, hay algo todavía más elocuente respecto a la origen de esto que tanto nos atormenta ahora, que es el mundo digital. Digital, pues viene de dígito, viene de la mano fundamentalmente. O sea que la inteligencia digital es una inteligencia que emana de la mano, eh, que viene de la mano. Eh, y, y en el alfabeto básico de la mano habría dos gestos que son complementarios. De nuevo, ellos componen una especie de dialéctica paradójica, porque son contrarios, pero sin embargo se entrelazan el uno con el otro. Un gesto es como el de Alejandro Magno, es el puño cerrado, ¿sí? Es la violencia, es el lanzar, es el arrojar. Y el otro es el de la coger, que es la mano en cuenco, es la mano del saludo, es la mano del acoger, ven, ven, que te acojo y te amparo. Entonces, el tejido humano también es eso, de guerra y paz, de movimiento y de pausa, de alteraciones y contradicciones. ¿Cómo hallar el equilibrio en medio de eso? Únicamente la respuesta la dio Federico Schiller en Cartas sobre la educación estética del hombre. Es la mediación estética entre la sensibilidad y la razón. Es la que permite que el sentimiento sea razonable y que la razón sea sensible. Se puede concebir algo más difícil que un sentimiento sea razonable. Por lo general los sentimientos no son razonables, como se demuestra en las peleas. Y en contrario sentido, la sensibilidad, lo racional, muchas veces termina por ser insensible, calloso, impermeable a lo nuevo, a la epifanía de lo aleatorio. Entonces, finalizo con esta última reflexión que me ha suscitado Erandi. Dentro de miles y miles que pueden aparecer, pues a alguien que profesa el oficio del tejido, es decir, de la escritura. Y es esta. George Simmel, el sociólogo George Simmel, publicó en 1905 en un artículo Escritos Femeninos algo que me impactó y lo tengo siempre muy presente. La gran invención de la mujer fue la casa. La casa no fue eso. Luego el paleolítico superior, pasando por esas formas distintas del tejido, vino la gran revolución de la evolución de la especie humana, que fue el asentarse en un lugar. Luego de las cuevas. Bueno, y uno puede decir, eso es razonable que haya sido la mujer, porque la mujer originalmente es la casa. A través del vientre, la mujer proporciona el albergue. Entonces, esta relación entre tejido, contención, gesto detenido, gesto acogido, y casa y escritura, me parece genial. Y una última reflexión, entre los Kogis, hombres y mujeres hilan, hombres y mujeres hilan, pero en el tejido los hombres ponen el uso en el flanco derecho, sobre la entraña, y tejen hacia adentro, así, tuercen hacia adentro el hilo. Mientras que las mujeres tienen el uso en la pierna izquierda y tejen hacia afuera. Eso está en Rachel Dolmatov y me pareció algo de un poder semántico extraordinario, porque pues si no tenían escritura, todo era
todo era semántico, todo era correspondencias, como dice Baudelaire en un famoso soneto. Entonces, ¿qué es el significado? En los hombres, el tejer hacia adentro es la obligación de retornar a casa, de permanecer en casa, de acogerse, acoger y acogerse, los dos verbos. En cambio, en la mujer, el hilar hacia afuera es dar a luz, es engendrar. No, extraordinario. De manera que esos dos gestos son formidables y uno piensa en el lenguaje de los sordomudos, que uno debería aprender eso porque es un lenguaje de gestos fundamentalmente. Y como tal es un lenguaje pues de una semántica extraordinaria. Bueno, gracias a Erandi, es mucho lo que uno puede aprender de tu sensibilidad y de tu tejido estético literario, ¿no? Sí. Muchas gracias, Gabriel. También gracias por toda esta información que ya voy apuntando todo para seguir investigando. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias Gabriel, y sin duda, pues como siempre, en esa conexión que haces, pues con toda la visión tan amplia que tienes para poder relacionar, pues las cosas a veces más distintas, más separadas, todo lo unes y claro, entonces nos conectas efectivamente pues con el punto de partida de nuestra cátedra, ¿verdad? El teatro, ¿no? El teatro como tejido, el teatro como casa, ¿verdad? El teatro como recipiente, que en esa medida, pues también efectivamente lo que Erandi nos plantea, nos hace ver cuál es el lugar del cuerpo también, ¿no? El cuerpo en el teatro, ¿no? El cuerpo es solamente recipiente. O sea, ¿cómo entender, ¿no? Esta complejidad, saludando nuevamente y honrando la memoria de nuestro querido Edgar Morin. O sea, esa complejidad del cuerpo que cuando está en escena, pues es, eh, es una polifonía, una multiplicidad, ¿verdad? De elementos que están entrelazados y que al comunicarlos, ¿verdad? Se convierte entonces en un tejido más amplio, que casi pues construye un universo, ¿verdad? Entonces, realmente eso es lo que en una perspectiva expandida nos hace ver que el teatro es más, mucho más que representar solamente una historia. Más, mucho más. Queridos, queridas, ¿cuál es su comentario, su reflexión, su sentir, su pensar a partir de todo esto que nos ha propuesto Erandi y que Gabriel también nos ha planteado con su sapiencia? Sí, Aquí estoy con mis alumnos de comunicación intercultural sí, y de la materia de análisis actual de México. Y bueno, a mí estamos comentando sobre la expansión, ¿no? Ahorita vimos a Erandi expandiendo su cuerpo en acciones que escriben una historia a través del cuerpo, pero también una historia a través de los objetos, a través de este tejido de acciones en donde transforma los tejidos, las pieles, la escritura, el libro, las 6 historias en las cuales se basó, ¿no? La expansión es algo vital en la escritura, la expansión es algo que se une con la escena, ¿no? Estábamos comentando que parte de la relación del teatro con el público es expander. Y ahorita, pues, la cuestión de la tecnología nos lo vende de una manera espontánea, pero fría, lejana, ¿no? Y esta expansión que Erandi nos hizo favor de compartir con respecto al trabajo de las telas,
de cómo teñirlas en Oaxaca, de cómo transformarlas como instrumentos de este tejido de comunicación, de este tejido de su espíritu hacia los demás espíritus, ¿no? Este tejido de lo que significaron estas lecturas en su vida y cómo lo transforma para también poder transformar en la vida de los demás. Y es el reto de la transitología y es el reto que tenemos en escenas y es el reto que tenemos ante los textos cuando los trabajamos, ¿no? Cuando estamos trabajando un ensayo, cuando estamos trabajando un texto para las y los demás, ¿no? Es el vínculo que nos permite tener la invitación de la expansión, tener la invitación de compartir territorios y de que de alguna otra manera integremos a las otras, a los otros y a los otros en nuestra existencia, ¿no? Entonces es un tejido que va ampliando nuestro universo y que crea muchos universos, pero que permite transitar en nuevos territorios que están tejidos a través de estos vínculos, de estas relaciones. Agradezco mucho el trabajo, agradezco mucho lo que nos compartió Randy con respecto a estas ideas de la escritura en relación a la vida, en relación a quiénes somos como espíritus y cómo esa escritura que va tejiendo de un espíritu a otro nos permite expandernos y permite una trascendencia mucho más allá de la que ahorita nos puede dar la tecnología, ¿no? Y que de alguna manera nos puede ayudar a permanecer en esta humanidad, ¿no? O en esta rehumanización ante esta violencia que vivimos de los grupos tecnofeudales, ¿no? Muchas gracias, Erandi, muy feliz y aquí pues agradecido de compartir con mis alumnos con respecto al interés de la escritura, el interés del tejido, el interés de la transitología como instrumento de trabajo intercultural. Muchas gracias. Muchas gracias, Memo. Un placer, Sí. gracias. ¿Quién más? No sé. Hola, buenos días. Aquí todavía en Caracas. Ajá. ¿Se Adelante, escucha? Sí. Ajá. José Gregorio Cabello, Caracas, Venezuela. Bueno, yo estoy sumamente conmovido con esta investigación de la compañera Erandi y me llena el espacio hacia la dramaturgia, hacia nuestro teatro. ¿Ok? Tantos puntos de vista, tantos juegos, tantos objetos que cuentan la historia para luego significarnos un contenido que nos va a acercar con nuestra vida, con lo que querramos acercarnos. A mí me hizo bastante acercamiento con los gestos, con el gesto que se detiene. Como decía mi maestro Ricardo Acosta, decía, tiempo, detente, eres tan necesario. Y allí, cuando él nos decía, tiempo, ya sabíamos que teníamos que mantener el gesto y dejarlo como si fuera una fotografía constante en ese espacio para ir sumando la narrativa de la acción que se iba logrando. Evidentemente, estoy bien contento con las escrituras que vi, con los diferentes soportes que cortaron historias en este trabajo, porque me voy a lo del libro como soporte, pero también me voy a la piedra que encontré en el río y se la llevo a un niño para trabajar con él y me dice, esta piedra me está contando un cuento. Bueno, vamos a escribirlo, vamos a hacerlo, vamos a figurarlo. Ahorita vuelvo justamente, lo que no es la coincidencia, es la persistencia en el trabajo que estamos haciendo constantemente. Voy a dar un taller y quiero partir del objeto de una bolsa de elementos para que los niños coloquen la mano y empiecen a escribir su cuento. ¿Qué le parece esa historia? Para llevarla, bueno, al cuento primero y después el destino y el tiempo se llevará a eso. Creo en esos tejidos que constantemente se van hablando de nosotros en primer momento, luego del entorno que estamos viviendo, para luego universalizarlo a través del gesto de esa dramaturgia que cuenta la historia.
Eso me tiene conmovido y me gusta. Ese pausar el movimiento, detenerlo, como si fuese una fotografía que habla y que va a permanecer constante, contando lo que fuimos, lo que quedó allí. Me recuerda a una amiga, este trabajo, a una amiga que, artista plástico, que hacía pedacitos de hueso que encontraba, los trabajaba con químicos, con ácidos, para mostrar la evolución humana, cómo se desgastaba, cómo la sangre quedaba impresa en una tela por sécula, seculorum, como, bueno, todos esos juegos que mostraba. Y así es el teatro y así es la dramaturgia a mí, que me mueve hacia este trabajo que está haciendo Erandi, que la felicito grandemente porque es necesario para buscar orígenes y para escribir el entorno y la contemporaneidad que nos toca. Muchas gracias por este trabajo. Muchas gracias. Bueno, por aquí. Es interesante. Magalis. Ajá, yo soy Magalis Álvarez, mucho gusto. Mira, realmente me quedé tan conmovida por ese trabajo de filigrana. Realmente tienes un trabajo de filigrana. En primer lugar, el video que nos compartes, ¿verdad?, nos lleva al origen. Y me gusta mucho cuando pasas de mostrarnos que el origen siempre fue el instrumento, ¿verdad?, la herramienta y la guerra. Y tú hablas de la paz, porque hablas de la mujer, del cuenco, del alimento, de las estaciones, cuando se puede guardar un alimento para más adelante, del compartir, de lo que dice sabia y magistralmente el maestro Restrepo sobre la mujer. Entonces, en ese entretejer me hiciste recordar a una niña que en el año 2022 ganó el premio, ella ganó un premio que era un concurso para la paz. Y ella se llama Anja Rosen, es Eslovenia, ella es de Eslovenia. Te la voy a pasar, intenté hacerlo ahora, pero no puedo. Ella gana ese concurso porque ella hace un tejido, el dibujo de un tejido, y todo el tejido seres humanos que están entretejidos. Entonces ella dice que ella ve así la paz, el ser humano. Todos los seres humanos estamos unidos. Me hiciste recordar eso. También me llevaste a un video que vi hace unos meses en Russia Today, donde la periodista que trabaja para Russia Today hace un video interesantísimo sobre los textiles que existen en México en la actualidad y que son de muchísimo tiempo. Conocí, bueno, el añil, si lo conocemos, que es un árbol, ¿no? El tinte que lo utilizas ahí, de la flor, esta amarilla, ¿no?, mexicana, que ahorita el nombre me cuesta un poco, y también el caracol púrpura. Conocí lo que es el caracol púrpura, ¿no? También en ese video está el achote, conocido aquí en Venezuela como onoto, y la situación que viven los que cultivan el achote en México. Me llevaste a recordar también lo que puede significar el libro, cómo desde el pienso de los inicios hasta ahora, ese rasguñar, ¿no? Tan importante que podemos rasguñar el papel con el grafito actualmente, demostrado en la neurociencia que lo mejor que hay es escribir a mano sobre papel con el lápiz y leer. Leer son las cosas más importantes para el cerebro. Entonces, es un trabajo, tu exposición es un trabajo tan complejo porque no solamente tú nos estás exponiendo tu visión de lo que puede significar los cuencos, ¿verdad?, el recipiente, sino que tú participas porque tú tiñes esos textiles, tú participas
con tus manos, con la cerámica, cuando cortas esas hojas. Entonces, realmente es de filigrana. Es de filigrana, es la actualidad total. Tienes una delicadeza, un sentido del tacto y del espíritu que me dejó sin palabras. En verdad, me quedé callada pensando y sobre todo recordando esas cosas. Hay otros tintes que es la cochinilla, no se me puede olvidar, la cochinilla que es el color rojo, ¿no? Tan importante. Entonces, bueno, agradecidísima a tu papá, al doctor Domingo Adame, agradecida que nos hayas compartido tu trabajo tan sentido, tan personal, tan espiritual, tan amoroso, porque ahí se ve el amor que tú tienes con tus manos, con tu intelecto, ahí se ve tu corazón, ahí se ve, bueno, y no tengo más nada que decir, porque no le quiero quitar la oportunidad a otro, porque con lo magistral que han dicho ya mis compañeros, entonces yo me voy por el amor, por ese contacto y además por la neurociencia que me gusta tanto, porque los libros, sin ellos no podemos vivir. Te abrazo y te felicito. Gracias por ser tan sensible y por tu filigrana en la conferencia de hoy. Muchas gracias, Magalis. Bueno, gracias, querida Magalis, por lo que a mí me toca, pero bueno, yo en realidad la invité no tanto por ser mi hija, sino porque admiro también su trabajo, ¿no? Me parece que nos iba a aportar algo, ¿no? Paulina, Claro, tú, claro. Elizabeth, adelante. Sí, Paulina, te escuchamos. Gracias. Bueno, Erandi, también gracias por habernos compartido tu proceso. Y yo conecto mucho con esta visión, ¿no? Como de la palabra, el hilo y también como dice Magalis, ¿no? Como esta parte de cómo lo material, lo sensorial al final es como una capa muy necesaria de sentido, ¿no? Porque nuestra relación con los objetos es pues individual, ¿no? Subjetiva, pero a su vez tiene como toda esta herencia de la que nos has estado contando. Entonces es una manera bien bonita como de imaginarnos, ¿no? Como este camino de la humanidad que no termina como pues de cerrarse nunca, ¿no? Como en este eterno. Y también pues recordando un poco ciertas cosas de Carrión, ¿no? Porque igual estuviste mencionando algunas cosas, ¿no? Y recuerdo unas líneas, espero así como no errar en mi memoria, pero cuando nos habla del arte nuevo de hacer libros, ¿no? Nos dice que los libros son objetos de la realidad. Y creo que al hacer este enlace, o sea, qué cosa más real que pues ese gesto pues material de algo que no entendemos como libro, pero que sí es una forma escritural, ¿no? Entonces, pues yo empecé a hacer como todas estas relaciones en mi cabeza, ¿no? Y también pues esta otra frase que también espero decir de manera textual, ¿no? Pero Carrión nos dice que el libro es un volumen en el espacio, ¿no? Entonces, el hecho de que tenga corporalidad, ¿no? Que tenga materialidad y todas estas cosas tan bellas que nos cuentas, ¿no? Como de esa relación con esa material, de la relación afectiva con la materialidad, creo que también tiene como un peso bien fuerte y bien bonito en esta experiencia, pues de la lectura y de la palabra, y no desde esa forma convencional o tradicional, ¿no? Sino pues más allá. Eh, y pues gracias, Erandi. Y espero ver más cosas, ¿no? De ti y de tus procesos. Felicitaciones. Muchas gracias, Paulina. Gracias, Pau. Sí, y yo enfatizaría, ahora que lo menciona Paulina, ¿no? Esto que hemos visto con Nicolescu, ¿no? Esa forma de poder unir afectividad con efectividad. Yo creo que cuando se unen, evidentemente se genera algo, pues que nos hace estar conectados pues con todo lo que existe, ¿verdad? Entonces, es hermoso esa posibilidad de unir afectividad y efectividad.
Bien, Elizabeth, por ahí querías, nuestra querida Elizabeth, que también le vamos a pedir que nos dé más adelante una conferencia, porque tiene tanto que darnos desde su investigación y su arte operístico. Adelante, querida Elizabeth. Muy buenos días, pues muchísimas gracias. La verdad es de que ver esta ponencia primero coincido con todos los maestros, es una ponencia muy sensible que inmediatamente pues nos conecta con el pasado, con el presente, con lo ritual, ¿no? Porque cuando están preparando el libro, las flores, esta cuestión femenino, masculina, dentro, fuera, luz, oscuridad, ¿no? Lo que decía también el doctor de cómo se da a luz. Y entonces a mí me trajo a la mente, ¿no? Que también el libro, así como fuente de paz y de belleza, ya también lo mencionaron, guerra, ¿verdad? Porque ahí contiene información, contiene poder, por el poder entendido como el poder trascender, el poder ser, el poder como liberar, el poder encontrar, el poder reencontrarse. Y entonces, obviamente que pensé en mis partituras, cómo contiene el papel esta triada aristotélica ya, ¿no? De tiempo, espacio, ritmo, que nos da en conjunción con la palabra, la música, que para mí, bueno, pues sí es vibración y conecta también con estos otros mundos pluriversos, ¿no? Como bien lo dice, en el escenario. Cómo desde que nosotros, estudiantes, tomamos el libro, y es una anécdota bien padre, que una mezzosoprano le decía a mi maestra, es que yo ya quiero tomar el libro como mis compañeros, ¿no? Como Elizabeth y como Francesco. Quiero tener el libro en la mano. ¿Por qué? Porque el libro es una contención de todo eso que también se puede plasmar, pero hay mucho que no. Hay mucho que ya va a través de la experiencia, sí, del maestro, que atraviesa. Ahí viene para mí, ¿no? La transdisciplinariedad. La vida atraviesa el cuerpo del intérprete y lo vuelve a releer con su voz, con su tiempo, con su ritmo, con su contemporaneidad, ¿no? No estamos hablando de una apropiación, estamos hablando de una reencarnación desde ese punto para mí. Y ahí nace también el personaje en escena, ya con lo que nosotros tenemos. Trasciende, ¿no? Nuestro ser, nuestro paso por este mundo. Entonces el libro deja de ser un simple objeto, es un objeto de valor que, vaya, o sea, si lo ponemos así en lo común, hay libros que pueden valer millones de millones de dólares real, ¿no? Y que están así como cazando y se venden en el bajo mundo y todo precisamente porque contienen muchas veces llaves, ¿no? Ahora hay llaves personales. Ahora que yo veía el proceso del libro con las flores, dije, claro, es que es una llave personal en donde yo puedo conectar, en donde yo puedo abrir mi feminidad. Y el libro también se convierte en ese túnel, ¿no? En donde nos enfrentamos a nuestras cosas más oscuras porque es un proceso, hablando de la partitura, ¿eh? Es un proceso en donde yo tengo que aprender a reaccionar con mi cuerpo en un gesto, en un tiempo ritmo que a lo mejor ahorita no es el mío, entre comillas, pero que lo estoy reaprendiendo, que estoy en ese proceso oscuro y de repente sale a la luz. Sale a la luz, se ilumina todo y lo llevamos a escena, ¿no? Y es un acto que puede durar segundos, pero que la vibración se queda. Y bueno, pues eso fue mi reflexión. Eh, Muchas gracias por esta ponencia muy bonita, muy sensible y también lo de la espada, cuando la paciencia, ¿no? También me llega mucho porque justamente a veces nosotros rompemos, ¿no? Nuestra paciencia y damos un tajo, cuando deberíamos de otra vez pensar y repensar
para situarnos aquí, cómo transita esa vida en nosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Liz. Muy bien, bueno, pues no sé quién más quiere comentar algo. No sé si con todo lo que se ha dicho Sí, a ver, yo- está por ahí. José hola Francisco, maestro, ¿cómo hola. está? Buenos días. Bueno, sí, yo creo que ya de verdad este, se ha dicho bastante en cuanto a la propuesta de Randy, muy interesante, ese sacar al libro que es gesto, significado y algo más que contenedor de palabras y llenarlo pues de esa poesía casi física que nos alimenta y nos deja profundamente, como dijo el maestro Restrepo, conmovido. Yo creo que la participación de Magali, la de Elizabeth, la de Paulina, pues han, han hecho un exhaustivo análisis y han expuesto pues de manera contundente todo lo que encierra ese libro documento que nos trajo Erandi esta mañana. Muchísimas gracias, felicitaciones y no quisiera pues redundar más. Gracias, José Muy bueno. Francisco. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? No sé, está Edimara, Yaritza, si quisieran comentar algo. Si no, pues ya para ir cerrando, no sé si Gabriel quisiera cerrar, y después ya Erandi para decir las últimas palabras. Sí, abre tu micrófono, querido. A ver, Eh, no, decir que este es desde la transteatrología el mejor homenaje que se le puede hacer a Edgar Morán, tan vinculado, repito, a América Latina. Hablaba muy bien el español, también vinculado a África. Su esposa era de Marruecos. Él era un sefaradí también, era un chamán muy repudiado al principio por la Academia Francesa, por verlo como alguien externo, oriundo de Salónica, es decir, de fuera de la patria francesa, pues dijéramos, dio al mundo pues unas luces extraordinarias. A mí me fascina mucho la autobiografía de Morán, su propia parresia por enunciar sus propios errores y hacer de los errores un camino de virtud, de claridad, de esclarecimiento, ¿no? En fin, eso me parece el mejor homenaje que le puedo hacer la transteatrología en cabeza de Grandi a Domingo Adame, porque por otra razón también, es decir, la unión de todos los sentidos. Si algo tiene la transteatrología y tiene la transdisciplinariedad, es la multiplicidad de sentidos que alumbran la razón de una manera extraordinaria. Yo vengo trabajando mucho el hecho de que gracias a la ópera de Wagner, para hacer una referencia a la compañera que habló del canto, en la ópera de Wagner se dio la perfección y desde ahí eso es imparable entre todos los sentidos. Y eso tiene dos nombres, sinestesia y kinestesia, ¿no? Apoyar y soportar un sentido junto a los otros. Y eso es lo que me parece que Erandi logró.
ver no solamente el libro como un soporte de textos, sino su condición material y su condición espiritual. De manera que agradezco mucho a tu hija esa exaltación. Que lo haga desde Chile, donde permaneció mucho tiempo Edgar Morán, es también algo sintomático y apreciable. Me despido ya también porque mi condición de salud se está agravando con esta niebla que está envolviéndonos. Hay una palabra, disculpe, maestro Restrepo, quiero decir que cuando yo hablé de humildad es porque realmente conozco tan poco de Edgar Morán o Edgar Morin, conozco tan poco y lo admiro tanto, ¿verdad? Y de verdad que me quedé callada porque es impresionante cómo ese hombre logró transmitir tanto en tantos campos diferentes. Y me parece que esas últimas palabras que usted acaba de decir son una maravilla, porque usted sí es un estudioso, usted sí lo conoce, y yo soy nueva en todo este campo. Así que también considero que es muy importante este homenaje que se le hace a través de la Cátedra Latinoamericana de Transteatrología. Por mi parte, querido Domingo Dame, les ofrezco con algún tiempo, entre hoy y mañana, brindarles un texto mío breve, un ensayito de unas 5 o 6 páginas, que se llama La clave de Melquíades, que fue... Pues, con el que ganaste, sí, ganaste. Que fue... Déjame decirlo para que... Es que Gabriel ganó el premio de ensayo, ¿no? Edgar Morán, así justamente con este ensayo sobre la clave de Melquíades, ¿verdad, querido Gabriel? Sí, eso fue en el año 1998, cuando se cumplían 88 años de vida de Edgar Morán. Él, con la Universidad de Hermosillo, constituyó el jurado, encabezó el jurado, y con su firma le dio el aval a mi ensayo entre cerca de unos 300 enviados por toda América Latina y en toda parte. El tema era reforma profunda de la educación y tiene que ver con lo que estamos planteando, con lo que planteó Grandi y con lo que estamos planteando en esta cátedra, porque de nuevo con Federico Schiller, la educación pensada de otra forma, a la rutinaria, pensada de un modo distinto a la instrucción, es la vía estratégica para reconciliarnos con nuestra propia humanidad y con nuestro propio futuro. En fin, pondré en la página de la Transteatrología este ensayito que es muy breve. Sí. Gracias. Muchas gracias, querido Gabriel. Y bueno, sí, en efecto, como decía el maestro Morán, complexus no viene de justamente de tejido, de tejer junto, ¿verdad? O sea, de unir, ¿no? El complexus es tejer. Así es que, pues, con esta propuesta también que nos hace Erandi, ¿no? Vemos cómo la complejidad es lo que caracteriza la vida, ¿no? De los seres humanos, la vida de todo lo que existe. Y en ese sentido, pues sí, se conecta, como bien dices, Gabriel, con nuestro proyecto transteatrológico, transdisciplinario, ¿verdad? Y pues de verdad que sí, yo también te felicito, Erandi, te agradezco. Y no sé si tú quieras decirnos algo para cerrar. No, bueno, solamente agradecerles su escucha, agradecerles también, creo que eso, como se ha ido comentando, esta historia o esta narración o esto que planteo en torno a los gestos es infinitamente amplio y creo que lo hermoso y lo potente de compartirlo y compartirlo en espacios como este es todas estas otras relaciones que se pueden ir armando
desde donde viene cada quien, ¿no? Y también lo que decía un poco en la presentación, como pensar en cómo es este gesto con las manos, que yo lo voy encauzando hacia el libro o hacia el textil o hacia el cuenco, son gestos que en realidad han estado presentes durante tantos años y se han manifestado en tantos momentos que la riqueza y su posibilidad de ensanchamiento es infinita. Entonces, eso, les quería agradecer su escucha atenta, sus recomendaciones, sus palabras, sus citas y también cualquier cosa que se les vaya ocurriendo y que crean que me pueda servir en esta investigación, yo feliz de recibirla y de seguir construyendo. Y eso, me encanta pensar en esto que me dijeron al final, Paulina, de tratar esta materialidad desde la afectividad y esto que comentaba mi papá sobre Nicolescu, de esta relación entre la afectividad y la efectividad, que creo que era algo que no había estado viendo, porque también de eso sirve mucho el compartirlo en voz alta, ¿no? El tener interlocutoras, interlocutores, de todas esas cosas que se nos pasan por hecho y que pensamos que están ahí, pero que realmente escucharlas desde otras voces y escuchar esa lectura desde otras personas en este diálogo enriquecen un montón esta investigación, este desarrollo. Entonces, de nuevo, muy agradecida. Gracias por estar acá, gracias por invitarme y nos estaremos viendo en las próximas.